Carlos Argueta, an employee of the Pachuca 3 hydropower project undertaken by China's dam-building giant Sinohydro in Honduras, said that the Chinese company has changed its life and helped increase the income of the local families. Mi nombre es Carlos Argueta, tengo 42 años, he estado trabajando para Sinohydro Corporation Limited, el proyecto hidroeléctrico Patuca 3, por 7 años y 3 meses. La empresa impactó mi vida de una manera excepcional, me hizo un mejor profesional, me hizo salir de mi zona de confort en el sentido de aprender de otras áreas y ha hecho realidad uno de mis sueños. Pude comprar mi propia vivienda y para mí eso es una satisfacción personal indescriptible. Me impresionó mucho la forma en que dos culturas con dos idiomas completamente diferentes pueden trabajar juntas por un fin común. Trabajamos como un reloj suizo con engranajes grandes, medianos, pequeños, pero ninguno menos importante que otro. La compañía definitivamente trae muchos beneficios a las comunidades locales, ayuda a las familias locales a tener mejores ingresos, mejores calidad de vida. Llevamos ayuda a las escuelas primarias y secundarias en las comunidades aledañas al proyecto. Damos brigadas médicas, también hemos dado donaciones tanto a escuelas como asilo de ancianos, hogar de niños que no tienen familia, y ver la alegría de las personas, de los niños y de esas instituciones que reciben una ayuda desinteresada es muy gratificante. Espero que con las relaciones diplomáticas entre la República Popular de China y Honduras vengan más compañías chinas, venga más inversión y que estas compañías ayuden a nuestro país a desarrollarse. China and Honduras established diplomatic relations on March 26th.